Muy buenas tardes a todos, que Dios les bendiga grandemente. Quiero comenzar diciendo que en toda la República Mexicana se ha emitido una alerta, ¿verdad?, del tiempo climático y habla del frente frío y corrientes de vientos muy fuertes. Por lo tanto, tiene que haber algunas instituciones del gobierno han emitido alertas de cuidado, ¿verdad? Y que nos resguardemos y no salgamos si no es necesario, y unas recomendaciones que dan por causa de la situación. Lo mismo sucede en la palabra. En los tiempos de los apóstoles se había empezado a difundir el evangelio, pero no teníamos una Biblia como la tenemos ahora, impresa, 66 libros revisados por eruditos, por hombres de Dios. Eso se llevó a cabo hasta el concilio de Nicea en el 325. Así que la palabra se tuvo que haber transmitido de boca en boca y de cartas en cartas, y de ahí empezó a surgir el Nuevo Testamento. Por eso tenemos las cartas paulinas, los evangelios, las cartas universales, las cartas históricas, como es el libro de los Hechos, y los libros escatológicos, como es el de el Apocalipsis, que fue el último, con el apóstol Juan. Pero dentro de estas disertaciones o esta expansión del evangelio, muchas personas perdieron detalles. Y usted sabe, cuando se cuenta una cosa de boca en boca, muchas veces no se pierde el sentido. Y los apóstoles quisieron establecer por eso la doctrina, y en el caso del apóstol Pablo, que se le llama el perito y arquitecto de la iglesia, al menos para los gentiles, estableciendo cómo desarrollar la enseñanza del evangelio para nosotros. Pero dada la complejidad muchas veces y el choque cultural que hubo, entonces se empezaron a establecer diferentes doctrinas o diferentes falsas enseñanzas o errores doctrinales. Y algunas personas lo hacían, bueno, dependiendo su cultura, ¿verdad? Dependiendo su educación también. No todos eran judíos, algunos eran griegos, algunos eran romanos, y algunas diferentes partes del imperio romano donde este imperio había conquistado. Así que dependiendo la idiosincrasia y la educación, muchas personas malinterpretaron el mensaje, y algunos en la forma humana, ¿verdad? Queriendo poner algún énfasis especial. Pero otros con una mala intención empezaron a torcer las escrituras. Y hoy quiero hablar de ese tipo de cosas donde las personas quieren torcer la palabra de Dios, y así como el viento, ¿verdad? Así como las precauciones que Protección Civil les hace a las personas en este tiempo por causa del frente frío, debemos tener cuidado. Y no debemos creer a todo tipo de enseñanza, más bien centrarnos en la palabra del Señor y con todo temor y temblor estudiarla. Así que hoy el tema que vamos a tratar se llama las falsas doctrinas. ¿Qué es una falsa doctrina? Donde nos advierte la Escritura que tengamos cuidado, ya que no es una enseñanza extrabíblica, sino que viene dentro de ella, y podemos verlo en Primera de Timoteo 4:1, que dice que en los últimos tiempos el Espíritu Santo advierte y le dice: en los últimos tiempos se van a levantar todo tipo de enseñanza y todo tipo de mala interpretación y falsas doctrinas, y estas falsas doctrinas van a venir ya sea por hombres o ya sea también por la influencia de demonios, y muchos de ellos van a apostatar de la fe. Así que es interesante saber que en este último tiempo nosotros es cuando más tenemos que tener cuidado, así como tenemos cuidado de la inclemencia del tiempo, ¿verdad?
al menos en esta ciudad están cayendo algunas cosas, ¿verdad? Algunos edificios, algunas bardas, algunas cosas salen volando si no están bien agarradas y sujetas. Así también sucede con un cristiano que, dada el tiempo, el último tiempo, que es peligroso, no está sujeto o no está bien firme en la fe. Y por eso 1 Timoteo 4, del 1 al 3 nos advierte, dice: ahora bien, el Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. Algunos apostatarán de la fe verdadera y seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Ahora, estos espíritus pueden ser humanos o pueden ser demoníacos, dependiendo el grado de inmersión en que las personas se desconecten de la palabra de Dios. Así que sobre eso vamos a estar meditando, para que nosotros podamos entender que la carta de Judas, que es la que estamos estudiando, se está dando en este contexto. El apóstol Judas está hablando a una comunidad que ya conoce de Cristo. No es nueva, no le está evangelizando, sino le está recordando el evangelio que se le fue predicado. Pero que muchos falsos maestros entraron a la congregación y ahora están haciendo que las personas olviden esa verdad, la verdad de Jesucristo, y muchos se tuerzan, ¿verdad? Y para ello están introduciendo estas falsas enseñanzas, falsas doctrinas a través de estos falsos profetas y un falso mensaje. Así que lo primero que tenemos que identificar cuando vamos a ver o a discernir una falsa doctrina es de dónde viene la inspiración. Y tenemos 4 fuentes de inspiración para una enseñanza, para todo tipo de enseñanza. Así que la inspiración puede ser divina, como dice 2 de Timoteo, ¿verdad? 3 del 16 al 17, que toda la palabra fue inspirada por Dios. Así que esa enseñanza, esa doctrina viene del cielo y viene de Dios. Y una segunda inspiración podría ser la inspiración humana, racional. Y luego vemos que los fariseos establecieron enseñanzas, alguna interpretación de la misma palabra que ya había sido revelada. Sabemos que la Torá establece 613 preceptos, pero ellos hicieron una interpretación, una hermenéutica de cada uno de esos mandamientos, y por cada mandamiento le añadieron 10 interpretaciones diferentes por sus rabinos, por la situación de su época, por algunas cosas particulares que se tuvieron que resolver en el momento. Y así que de los 613 preceptos pasaron a ser a 6,130 mandamientos. La ley era incumplible, pero ¿por qué? Porque habían mezclado la ley de Dios con mandamientos de hombre, y Jesús se lo reprocha ahí. Uno de los ejemplos es cuando no podían comer si no se lavaban las manos. Ahora, no está mal lavarse las manos, ¿verdad? Porque alguien podría decir, es algo que no está equivocado, forma parte de la higiene. Pero ponerlo como un mandamiento y establecerlo como una doctrina, y que eso nos va a llevar al cielo o nos va a llevar al infierno, no viene dentro de la palabra del Señor. Así que esos son mandamientos de hombres. Jesús luchó contra eso. Los mandamientos de los ancianos se le llama, y por eso muchas veces los confrontó, y también por esa causa fue crucificado, porque él nunca aceptó mandamientos de hombres. Y luego tenemos la inspiración humana caída, y es hasta en Gálatas 5, ¿verdad? En Gálatas 5, en la cual nos dice que manifiestas son las obras de la carne. Y esa es la naturaleza caída, los deseos que una persona puede tener por causa de que ya no estamos conectados con Dios.
Desde que Adán y Eva cayeron, los deseos de nuestra propia naturaleza afloran. La fornicación, el adulterio, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los chismes, las herejías, las contiendas, las griterías, la maledicencia y todo ese tipo de cosas de deseos no son demonios, sino están dentro de nuestro corazón y que de repente podrían hacer que nosotros al leer la escritura, dependiendo la tendencia, nosotros querramos darle un giro a la palabra, ¿verdad? Por ejemplo, las personas que están luchando con la obediencia, ¿verdad? Hay personas que luchan con la obediencia y quieren mover la escritura para decir, esta parte de no me aplica a mí. Si otra persona está luchando en el área sexual, entonces podría ser, no, esa parte no me aplica a mí. Le quitarán, le restarán importancia a ciertas partes de la escritura y entonces la persona puede hacer una mala interpretación, un error doctrinal y lo puede enseñar en su vida, luego a su familia, a una congregación y puede hacerse hasta una secta. La naturaleza caída del hombre muchas veces va a hacer que nosotros querramos hacer de la escritura algo que nos convenga, no que nos confronte, nos limpie, nos cambie, nos transforme y que nos lleve a cumplir el mandamiento del Señor. Y finalmente está la inspiración demoníaca, que no hay mucho que explicar. Eso son influencias demoníacas, espíritus demoníacos que inspiran a las personas cuando ya son recurrentes en su pecado. Y entonces se establece una doctrina demoníaca. Vamos a ver adelantito algunas de ellas. Así que sigamos avanzando. ¿Cómo se crean este tipo de falsas doctrinas? ¿Cómo se crean este tipo de falsa enseñanza, no? Primeramente que una falsa doctrina es todo lo que se aleja de lo que está escrito, de lo que ya está inspirado. Sabemos que la escritura, aunque tiene 66 libros, no se contradice. No hay ninguna contradicción. Desde Génesis hasta Apocalipsis hay un solo hilo y se llama Jesucristo. Así que cuando vemos, por ejemplo, Génesis capítulo 1, que dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, estamos hablando del principio, ¿verdad? Y el principio es Jesucristo, ahí lo tiene. Y cuando vemos en el libro de Apocalipsis que nos dice, yo soy el alfa, o sea, el principio y el omega, estamos viendo en el libro de Apocalipsis el final también de toda la revelación de la historia humana. Así que cualquier libro que usted tenga va a ver a Jesucristo ahí, ¿verdad? Entonces, cuando una persona empieza a transquiversar la enseñanza para que apunte a algún pecado, apunte hacia alguna persona, apunte a dar gloria a algo que no sea Jesucristo, debemos tener cuidado porque significa que la enseñanza ha sido corrompida. Y el enemigo va a ser muy sutil en el caso de la falsa doctrina. Hermanos, sabemos que si el enemigo se manifiesta en su fealdad, siendo tan horrendo, nosotros probablemente por causa de la opresión sintamos miedo, pero lo vamos a reprender y le vamos a decir, el Señor te reprenda. Y si son espíritus, los vamos a atar y los vamos a echar fuera en el nombre de Jesús. Así que la falsa doctrina y la falsa enseñanza va a venir sutilmente. Va a venir de alguna forma que uno se la pueda creer porque lleva como el 99% de la verdad y 1% de mentira, pero un poco de levadura leuda toda la masa. Y eso es lo que debemos tener cuidado. Eso es lo que le está recordando el apóstol Judas a su congregación o a las congregaciones donde va dirigida esta carta. Por ejemplo, una de esas enseñanzas, recuerden en Génesis estaba Eva y Adán y se les habían entregado el huerto y la serpiente le dijo, con que Dios dijo que no comiesen de todo árbol.
Entonces la mujer le dice, de todo árbol pueden comer, menos de uno. Eso fue la enseñanza. Mire cómo la serpiente trata de transquiversar algunas palabras. Con que Dios dijo. La serpiente sigue hablando con Eva y le sigue diciendo, Dios sabe que si comen del árbol, se le abrirán los ojos y serán como dioses. Así que apela a la emoción de la mujer y eso hace que ella quiera alcanzar algo que ya tiene. Muchas veces dentro de la escritura solamente va a apelar el enemigo o nosotros mismos, nuestro corazón transquiversado a nuestro propio deseo. Jesús está en la tercera tentación y el enemigo le muestra todos los reinos de la tierra y le dice, todo esto te daré si postrado me adoraras. Ah, sí, claro, si le estás ofreciendo algo que ya es de él. Porque probablemente el hombre le había cedido los derechos a Satanás en el huerto, pero le había cedido solo la tierra y se lo estaba ofreciendo al Rey de Reyes, Señor de Señores y Dios del universo. Así que el enemigo es muy probable que solo te ofrezca lo que tú ya tienes, pero que debes descubrir que Dios te lo quiere dar cuando te mantienes en obediencia y con un corazón humilde. Así que la falsa doctrina siempre va a apelar y siempre va a tener ese cierto grado de verdad. Pero recuerden que donde hay cierta verdad y cierta mentira, resulta siendo una mentira. Porque en eso consiste la falsa enseñanza. Es una desviación de la verdad, una corrupción de la verdad. Así que lo que vemos en Pedro, en segunda de Pedro, capítulo 1, capítulo 2, verso 1, y le está diciendo que van a entrar falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Que tengamos cuidado porque estas herejías son destructoras y nosotros deberíamos por eso estudiar atentamente la palabra. Me gusta en una comunidad donde fue el apóstol Pablo y dice que el predicador estaba disertando, pero ellos estaban anotando y confirmando que eso es lo que decía la palabra de Dios de la iglesia de Berea o la ciudad de Berea. Así que nosotros deberíamos estar escuchando a los predicadores, escuchando a los hombres de Dios, pero también corroborando que eso dice la Escritura en el contexto, en el sentido correcto, para que no seamos engañados. Hoy en internet y en tantas cosas se ha levantado todo tipo de maestros. Las personas ya no quieren estar sujetos o no quieren formar parte del cuerpo y no quieren estudiar la escritura de una forma equilibrada, sino simplemente sacar textos fuera de contexto según les acomode. Y entonces lo que estamos viendo es un auge de falsos maestros. Y este tipo de cosas que suceden son herejías. Estas herejías, la palabra herejía significa elección, algo que se ha elegido. Es una enseñanza que está en contra de la palabra ya inspirada, la palabra de Dios. Así que cuando una persona se levanta en una herejía es porque él decidió, él eligió creer esa mentira. Muchas veces por falta de conocimiento, como dice Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y es un conocimiento primeramente en nuestra razón, pero también un conocimiento que, aunque lo sepamos, no queremos hacerlo. Después lo hago. Cuando yo tenga cierto estatus, cuando yo salga de trabajar, cuando yo, y en realidad lo que está diciendo nuestro propio ser es, yo quiero ser desobediente y yo espero que Dios me espere y yo espero que Dios me entienda, pero eso es rebeldía, hermanos.
debemos cumplir la palabra tal cual Él nos dice. Las herejías son la elección de nosotros creer una mentira abiertamente que va en contra de la palabra del Señor. Así que en los primeros siglos de la iglesia primitiva, tenemos algunos tipos de herejías. Y vamos a ver primeramente a los nicolaitas. Los nicolaitas se desarrollaron en el primer siglo y nos dice la Escritura que ellos podían incentivar ciertos pecados. Los pecados sexuales no eran tan... no podían manchar tanto al cristiano. La palabra nicolaíta significa el que vende al pueblo. Así que por dinero muchas veces la gente se vende. Vende sus valores, vende sus principios. Vende por causa de la comodidad. Muchas personas están en rebeldía. Así que estos nicolaitas en el tiempo del primer siglo y la iglesia primitiva, como estaban los judíos dentro del imperio romano y griego, pues ellos mandaban y gobernaban la parte del comercio, así que ellos tenían que ir a ciertas fiestas y tenían que ir a los templos, y en los templos había todo tipo de perversidad sexual. Entonces decía, si yo entro a un templo, pues tengo que tener esa relación con ellos para que me den el trabajo, para que yo pueda caerles bien a los romanos y me otorguen esa concesión. Pero ¿qué sucedía? Llegaban a la iglesia y le decían, eso está bien. Eso es corromper el evangelio, el saber que nosotros estamos delante de Dios y ninguna corrupción va a ser aceptada por el Señor. Cada vez que nosotros le buscamos la vuelta a los principios de la palabra del Señor, eso es pecado, hermano. Dios no puede ser burlado. Y luego encontramos la siguiente herejía del siglo I y el siglo II, y hablamos de los gnósticos. Los gnósticos enseñaban que la salvación venía por un conocimiento. ¿Qué tipo de conocimiento? Un conocimiento secreto. Hermano, la Biblia, pero aparte te voy a dar una profecía especial. No, hermano, toda la palabra es inspirada por Dios y es una profecía infalible. Así que no necesitas un conocimiento cabalístico, un conocimiento que a lo mejor tenga que ver en las profundidades del espiritismo para que tú puedas entender la palabra. Mucho cabalismo en este tiempo, ¿verdad? Mucho sueño, mucha visión, pero está en contra de la palabra del Señor. Si tú no te unes a mi grupo, si tú no te unes a mi tipo de forma de... El gnosticismo decía que Jesucristo no había venido en carne, que Jesucristo solo había venido en una apariencia como hombre. Pero eso está completamente perdido, porque sabemos que si Jesús no vino en carne, entonces ¿quién fue crucificado? Y si Jesús no fue crucificado, no murió. Y si no murió, no resucitó. Y si no resucitó, no resucitamos con Él. Por lo tanto, la doctrina herética del gnosticismo es una completa herejía. Y luego tenemos el arrianismo, creado o inspirado por un hombre llamado Arrios, y afirmaba que Jesucristo había sido creado por el Padre. Qué terrible el saber que las personas quieren justificar alguna enseñanza que está fuera de la palabra del Señor, cuando Juan capítulo 1 dice que Él era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ese era con Dios en el principio. Así que el arrianismo está diciendo que Jesucristo fue creado por el Padre, cuando nuestro credo niceno dice que Jesucristo es de la misma sustancia y que fue engendrado y no creado.
Así que estamos viendo en este tiempo también que se ha despertado un arrianismo donde la gente dice que Jesucristo no es Dios, que Jesucristo es el ángel de Jehová y que es un ángel menor y que aunque vino a hacer obras buenas, solo Jehová es. Pero no es cierto, hermano. Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad y Él es Dios y merece gloria y alabanza. Y también dentro de esa misma secta dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa, cuando Él tiene personalidad y también recibe gloria y honra, al igual que el Padre y que el Hijo. Y luego vemos otra secta dentro de los primeros siglos, los pelagionistas, y dentro de esta secta decía que no existió un pecado original. Adán y Eva no pecaron. ¿Qué sucedió? Simplemente fueron expulsados de ahí, y que nosotros podemos alcanzar la salvación por nuestras propias obras. Hermano, nada de lo que hagamos nos puede salvar. En una parte de la escritura de Isaías dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Algo sucio. Hermanos, ninguna obra, ninguna cosa que hagamos fuera de darle gloria a Jesucristo formará parte, contribuirá para nuestra salvación. Somos salvos por fe, por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza, que bajó del cielo, creció, fue muerto, fue crucificado, padeció en el tiempo de Poncio Pilatos, pero que aunque murió, resucitó al tercer día, y juntamente con Él resucitamos y está a la diestra del Padre, y de nuevo regresará con poder y gloria para juzgar vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Así que es por la obra de Jesucristo y somos salvos por fe, no por nuestras propias obras. Qué terrible es que muchas personas intenten hacer cosas pensando que alcanzarán la salvación o van a ser más buenas porque hacen cosas. No, hacemos cosas porque nuestro corazón fue cambiado y tenemos que hacer las cosas buenas porque Cristo nos dio otra oportunidad, y toda obra será pesada y se nos darán coronas para después adorar y quitar. Dice la Escritura en el libro de Apocalipsis que nos quitaremos las coronas y las pondremos delante del Cordero y diremos, pero la obra más grande la hiciste tú. Así que todas las obras que hagamos servirán para adorar a Dios, no para glorificarnos a nosotros. Así que hagamos todas las cosas para agradar y glorificar al Señor, no para ganar salvación, que esa ya nos las ha regalado por su mera voluntad, por su mera gracia y por su mera misericordia, en el nombre poderoso de Jesús. Así que son las herejías del primer siglo que en este último tiempo también se están recuperando, ¿verdad? Se están influenciando, la gente está vendiendo su fe, la gente está queriendo hacer cosas secretas para poder alcanzar la salvación, la gente también dice que no hay pecado original y que todos podemos ser salvos por medio de todos y tantas cosas que hagamos. Pero en este tiempo también las doctrinas de demonios han influenciado a muchas personas. Y aquellos que no están estudiando la palabra están siendo engañados. Algunos son llevados de aquí para allá como el viento se los lleva cuando una barca no tiene timón, ¿verdad? O cuando el viento está soplando demasiado fuerte, ¿verdad? Usted se tiene que agarrar de algo porque si no se lo lleva. Bueno, no es mi caso porque soy un poco gordito. Pero los que son flaquitos son llevados de aquí para allá. Así que los que están flaquitos en su fe no están firmes en la doctrina y son llevados de aquí para allá.
Así que veamos también algunas doctrinas que se están dando en la actualidad. ¿Cuáles son esas doctrinas de la actualidad? Vamos a ver la doctrina de la prosperidad. ¿Alguna vez he escuchado esa doctrina de la prosperidad? ¿En qué consiste esta doctrina de la prosperidad? La doctrina de la prosperidad o la enseñanza de la prosperidad nos enseña que la fe y las ofrendas financieras garantizan la prosperidad material y la salud, distorsionando el mensaje bíblico del sufrimiento y del perfeccionamiento, y que nosotros debemos depender completamente de Dios. Muchas personas están apelando a esta enseñanza para querer recibir un favor de parte de Dios. Están diciendo, si tú das un dinero, Dios te va a multiplicar tanto. Y aunque Dios es el Dios del oro y la plata y quiere bendecirnos, Dios quiere bendecirnos. Pero recuerden lo que dice la Escritura en 3 de Juan, dice, amado, yo deseo que seas prosperado. Ese es el deseo de Dios. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. Así que una de las condiciones es que nuestra alma prospere. Que nuestra alma y nuestro corazón estén alineados a la perfecta voluntad de Dios. Y cuando las cosas se alinean, el corazón, el espíritu, el alma y el cuerpo se alinean a la perfecta voluntad del Padre, Él querrá bendecirte, Él querrá darte. Algunos de ustedes son padres y saben que si sus hijos se portan mal, usted no le otorgará algo que a ellos les gusta. No los van a premiar. ¿Qué pasaría si un día uno de sus hijos hace algo malo, que usted se lo advirtió y llega con 100 pesos y le dice, mira padre, no digas nada, ten estos 100 pesos, cállate y de todos modos voy a salir, voy a seguir teniendo los privilegios? Usted se molestaría mucho. ¿Cuánto más a veces vamos con Dios y queremos sobornarlo? Y muchos falsos maestros están enseñando al pueblo y están corrompiendo al pueblo, porque lo que están haciendo es estafar a la gente. Sí, lo dije claro, los quieren estafar. Todo es dinero, hermano. Hay principios financieros, sí. Pero cuando una iglesia, cuando un lugar se vuelve un lugar para estafar a la gente, y estas personas, en lugar de escuchar la palabra de Dios, en lugar de que ellos prosperen en su casa, en su familia, pero sobre todo que les prediquemos para que estas personas alineen su vida a los principios de la palabra de Dios. Ese es nuestro trabajo como ministros, para que podamos ser irreprensibles cuando venga el Señor. En muchos lugares se solo están pidiendo dinero y vas a ser salvo si me das dinero. Y esto se parece a aquella doctrina que se dio en algún tipo de iglesia o movimiento religioso que se llamaba indulgencia. Así que cuando un líder religioso iba a construir una catedral, dijo, ¿cómo financiamos esta doctrina? ¿Cómo vamos a financiar esta plaza? Ya sé, le vamos a decir a las personas que den una ofrenda, que den un pacto, y que tan pronto cae la moneda en el arca, o sea, el lugar donde iban a dejar la ofrenda, así va a salir su familiar del infierno. Y que si usted es totalmente malo, de todos modos dé una ofrenda y estará en un lugar llamado purgatorio y después va a salir de ahí. Hermano, lucrar con la fe de las personas forma parte de la teología de la prosperidad. Una, porque se aprovechan de los deseos de que las personas no desarrollen madurez en ellos. Les extraen versículos de prosperidad, pero recuerde que todo versículo está condicionado para que Dios suelte esa promesa.
Dios quiere bendecirnos, la obra de nuestras manos será bendecida, pero si nosotros no somos una persona que administra, que llevamos nuestras cuentas, que el dinero que obtenemos es bien habido, seguramente Dios no estará en el asunto, hermano. Así que este tipo de doctrinas apelan al egoísmo y a que las personas solo den su dinero y que al final y al cabo no recibirán esa recompensa y probablemente les van a decir que porque son malos. La doctrina de la prosperidad dice que no habrá sufrimiento y te dice que si tú te enfermaste, tú caíste en alguna desgracia o sucedió algo parecido por ahí, probablemente no estás en pecado o no estás dando una ofrenda muy grande. O si tú no lo das, te va a caer la maldición de perla negra. Hermanos míos, Dios conoce nuestro corazón. Que nuestro corazón sea para dar, para cuidar, para ayudar en nuestras comodidades. Pero eso no significa que nosotros debamos incumplir los principios espirituales. Y algunos de ellos están diciendo, mira, tú ven a servir, pero falta el trabajo y da un dinero para faltar allá y tú puedas servir. Y eso está en contra de la palabra del Dios. En contra de las leyes naturales. O si tú robas una parte o obtuviste ese dinero en corrupción, pero tú lo das en ofrenda o tú lo das en diezmo o tú lo das en algo, Dios te va a bendecir porque sabe que lo estás dando para la iglesia. Eso es incorrecto, hermano. Nosotros le damos a Dios una ofrenda, nosotros damos diezmos para el que quiere, una primicia porque estamos agradecidos con Dios, porque estamos agradecidos en el lugar donde estamos, porque sabemos que forma parte del funcionamiento de la congregación, donde estamos creciendo, donde nos están alentando, donde nos están empujando para que nosotros a través de la palabra seamos mejores. La teología de la prosperidad jamás te va a confrontar. Te va a decir todo lo puedes solucionar con dinero. Y luego hay otra herejía que es el universalismo. ¿En qué consiste esto? Y asegura que todos pueden ser salvos aunque no tengan fe. Aunque no tengan buena conducta. Y estamos viendo un movimiento ecuménico donde se puede de todo. Hermano, es el último tiempo. Sabemos que la maldad va a aumentar, el egoísmo va a aumentar. Y la escritura es clara, sin santidad. Ahí donde está puede repetir, sin santidad nadie verá al Señor. No, somos humanos. No, hermano, usted hoy tuvo que ser mejor que ayer. Es el requisito para los que van a ser arrebatados. Van de gloria en gloria, de victoria en victoria. Para cuando llegue el tiempo del arrebatamiento estén irreprensibles. Debimos haber dejado que el Espíritu Santo trabajara en nuestras vidas y nuestros corazones. Esta doctrina nos dice que independientemente de nuestra conducta, algunos a veces me preguntan, pastor, ¿la salvación se pierde o no se pierde? Y a mí me da un poco de risa y yo quiero decirle, ¿la estás perdiendo o quieres estar seguro para ir a pecar? Me gusta más el versículo de Filipenses que dice que guardemos y cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Yo no sé si se pierde o no se pierde, aunque la doctrina es clara y dice que una vez que eres tú salvo y el Espíritu Santo viene a tu corazón, Él te va a guiar para ser mejor y ser irreprensible, pero
¿Se pierde o no se pierde? Yo no quiero perderla, por eso la cuido. Por eso dice Jesucristo, el que me ama guarda mis mandamientos. Una persona que está buscando excusas para pecar, una persona que está, pastor, esto no me aplica, pastor, esto lo voy a hacer a media, esto, solo estás buscando una excusa para irte al mundo. Te estás engañando tú solo. Eso es universalismo en el cual contradice la enseñanza de que va a haber un juicio y que hay una necesidad de arrepentimiento, hermanos. Dios no puede ser burlado. A lo largo del año pasado estuve predicando de cómo Dios pesa el corazón. Pesó a Belsasar en el tiempo de Daniel y dice, fuiste pesado y se te encontró con falta de peso. O sea que no diste el kilo. Hermanos, Dios sabe las cosas que nosotros estamos haciendo nada más para pasar con 6. Hay cosas que no sabemos y hay cosas que nos están siendo reveladas y eso nos está transformando. Pero hay cosas que hace años que sabemos y aún así no las hacemos. Significa que nos falta peso en esa área. La última secta que quiero hablar es la de la nueva era, donde se sincretiza el espiritismo. Muchas corrientes quieren entrar dentro de la iglesia y se quieren mezclar entre lo espiritual y el espiritismo. El espiritismo a través de la hechicería, a través de tantas cosas que las personas ven, visiones que no tienen nada que ver con Dios y que están más a la brujería. Se ha malinterpretado muchas veces la intercesión, la guerra espiritual, la profecía. Y es por falta de conocimiento, así que ha habido una mezcla entre lo esotérico con las prácticas espirituales del oriente y luego vemos personas trayendo cosas del vudú, trayendo cosas del budismo, haciendo meditaciones. Voy a ir al yoga, pastor. Sí, claro. Hay que hacer un tipo de oración para que nosotros nos sintamos. Hermano, así ores lo que tú ores. Si tú no lo haces con la intención correcta, con un corazón contrito y humillado, no funciona la oración. La oración debe llevar arrepentimiento, debe llevar humildad. Debe estar conforme a la palabra del Señor. Una práctica, una religión, un repetir, no nos va a hacer salvos. Lo que nos va a hacer salvos es la obra de nuestro Señor Jesucristo y la comunión que tengamos con el Espíritu Santo que nos va a llevar a Jesucristo, que nos lleva al Padre. ¿Por qué está sucediendo todo este tipo de cosas? ¿Se ha preguntado? ¿Por qué sucede? Por falta de supervisión. La falta de supervisión muchas veces ha impedido que los nuevos líderes se desarrollen. Y es que en este tiempo los líderes que están emergiendo no se quieren sujetar a nadie. Estamos en la generación de cristal donde tocas a la persona y se ofendió. Hermano, necesitamos ser formados, necesitamos ser disciplinados, necesitamos ser corregidos para ser un hombre de Dios. Yo no sé en el mundo cómo están diciendo, pero la Escritura nos dice que en el tabernáculo estaba el menorá y estaba en el lugar santo y fue esculpido a martillo. Y eso significa que está de oro puro y está siendo formado el carácter, no el carisma. El carisma es que tú le caigas bien a todos. Yo sé que les caigo bien a muchos,
Mi forma de ser, mi forma de reír, mi forma de hablar, mi forma de profetizar, mi forma de enseñar, qué bueno que les caigo bien. Sí, claro. Pero algunas personas no te van a querer, te van a odiar, te van a envidiar. Y Dios también puso esas personas para formarte. Los hombres de Dios formamos otros hombres de Dios. Esa es nuestra función. Por eso vemos que Pablo formó a Timoteo. Y le está diciendo, cuando tú vayas a cierta región, hazlo como yo te lo encargué. Porque muchas personas han empezado a enseñar algo diferente. Así que tú eres fiel cuando te mandan a hacer algo y lo haces exactamente como te lo dijeron. Si dices, lo voy a hacer como yo quiero, como yo pienso, total, estás en rebeldía. Hay cosas que los hombres de Dios te lo van a decir, no para obligarte, sino porque forma parte, a ver si tú eres obediente y tu corazón es obediente. ¿Eres obediente? Hay desobediencia en tu corazón, hay orgullo, yo no le voy a hacer caso a nadie. Hay orgullo en tu corazón, eso es lo que demuestra. Los hombres de Dios muchas veces que están siendo formados, especialmente los líderes, y luego se van a volver en ancianos y muy probablemente en pastores después, no pueden quitarle esta parte a la enseñanza, porque si no ellos crearán de nuevo falsas enseñanzas y falsas doctrinas. Los hombres de Dios van a ser formados y claro que vamos a ser reprendidos, claro que vamos a ser enseñados, claro que tenemos que ser corregidos, pero en eso se va a demostrar nuestra humildad. Qué fácil es corregir a una persona que es obediente y le dices, no, así no se hace, ok, lo voy a hacer así como dice, y le funciona y Dios lo bendice, porque no está muchas veces en el acto de hacer cosas, sino en la actitud como hace las cosas, en la intención. Por eso Jesús iba y oraba y hacía las cosas tal y cual el Padre se las mostraba en oración. Y no es que se la mostró al Padre y él hizo lo que él quiso. La falta de supervisión está haciendo que las personas tengan una enseñanza bíblica y hagan ellos todo lo que ellos quieren, como ellos lo quieren. Y lo enseñan así, pervertido. Falsa enseñanza. Déjate formar. Déjate instruir. Busca un hombre de Dios que sea probado. Probablemente el hombre de Dios que te toque no te va a decir las cosas porque tu corazón no está alineado. Pero el que está alineado constantemente le va a decir y le va a decir, vas bien, esta parte está bien, corrígele aquí, esta parte es escritural aquí, aquí lo estás desviando, y eso te va a dar la seguridad de que vas en el camino correcto. A veces llevo mi auto al mecánico y le empiezo a decir, yo creo que tiene esto, yo creo que tiene aquello. Y mi mecánico se me queda viendo y me dice, ¿me dejas hacer mi trabajo? Yo quiero arreglarle cosas, pero es visible porque si no mismo yo hubiera hecho el mantenimiento. Pero la última vez le quité piezas y ya no sabía dónde iban. Así que Dios quiere que estemos alerta en este tiempo. Hay tanta falsa enseñanza y una falsa doctrina, pero Dios está levantando una generación fiel, una generación que quiera aprender, una generación que quiera formarse. Y Judas le está diciendo en su carta a las iglesias que él supervisa, tengan cuidado de la falsa enseñanza. Por eso indaguen en la verdad. Así que
quiero terminar hablando de un hombre de Dios llamado William Marion Branham. A lo mejor no he escuchado de él. Es del siglo pasado. Él nació en un tiempo de mucho frío en los Estados Unidos y había una helada, y en la cabaña donde él nació no pudieron ir por los médicos, así que su madre tuvo que dar a luz ahí solita mientras su padre iba a buscar ayuda, pero sobrenaturalmente no se congeló y vivió. Después, cuando fue creciendo, él no tuvo acceso a la educación. Así que un día pasó por un árbol y el árbol se movió y escuchó una voz que le dijo: tú vas a ser un profeta. Quedó muy sorprendido y le dijo: nunca tienes que beber vino y nunca tienes que andar haciendo cosas malas. Le quedó muy en su corazón y en su mente esas palabras. Cuando creció en algún más, como adolescente, ya casi adulto, él estaba en un lugar y se le apareció un ángel y le dijo: Dios me ha enviado para que seas un profeta a las naciones. Y tú vas a predicar mi palabra con milagros, maravillas y prodigios. Y le tocó la mano y dijo: cuando tiemble tu mano y toques a las personas, sabrás que yo las voy a sanar. Y esa va a ser una de las señales. Y te voy a revelar a través del don de ciencia lo que hay en lo profundo del corazón de las personas, y entonces van a creer que yo soy el que está hablando. Así que después de un tiempo, él se convierte al Señor y empieza su ministerio a crecer. Y Dios permite que otros hombres de Dios más preparados que él estén ayudándolo. Así que su ministerio empieza a crecer y empiezan a poner carpas por todos los Estados Unidos, y hay milagros, maravillas, los brazos crecen, los dedos crecen, las cuencas de los ojos se llenan, los dientes aparecen, los corazones aparecen, algún órgano aparece. Qué precioso ese tiempo en el cual este hombre de Dios se le aparecía una areola de poder arriba de su cabeza. Así que Dios estaba levantando a un hombre llamado William Marion Branham. Pero cuando se sintió con poder, cuando se sintió con influencia, este hombre hizo que se enorgulleció y empezó a querer hacer funciones que no le correspondían. Este hombre no era estudiado, este hombre solo predicaba la palabra, profetizaba y oraba por las personas y sanaban, pero la parte administrativa la llevaba otro hombre de Dios. Así que él empezó a sentir celo y empezó a sentir envidia y dijo: mi ministerio, mi influencia, ahora yo lo puedo hacer solo, y despidió al administrador. Era el que llevaba la publicidad y era el que llevaba las finanzas. Tan pronto él se fue, él quiso empezar a enseñar. Él estaba haciendo una función para la cual Dios no lo llamó. Dios le había puesto personas más preparadas a él para que lo ayudaran en su ministerio. Pero por causa de los celos, de la envidia, por causa del egoísmo, esta persona empezó a usurpar funciones, a salirse de la voluntad de Dios. Y qué terrible es cuando Dios pone en nuestras vidas personas que no nos dicen lo que queremos escuchar, sino nos dicen: esto es lo que tienes que corregir, y te lo demuestran escrituralmente. Personas que quieran darte el avión hay muchas, pero personas, hombres de Dios, que te dicen: este es el área que debes mejorar, aquí dice la escritura, están faltando en este tiempo. Así que él corrió a sus colaboradores y él dejó su función de profeta y empezó a enseñar. Quiero mencionar algunas de las enseñanzas que empezó
a difundir en medio de sus cruzadas. Número uno, empezó a decir que la simiente de la mujer se había dado con la serpiente. Así que él dijo que las serpientes habían tenido relaciones con Eva y había nacido Caín, y que de ahí habían nacido todos los científicos. Y como él no era una persona estudiada, claro que iba a atacar a los científicos o a aquellos que lo cuestionaran. Así que claramente vemos que una herida no fue sanada y que por causa de su falta de identidad y su orgullo de reconocerlo, al no reconocerlo, inventó esta doctrina que también es demoníaca al decir que la serpiente tuvo que ver con Eva y nació Caín, cuando claramente la Escritura nos dice que Adán se unió a su mujer y nació Caín y Abel, y de ahí Sed, y en el capítulo 5 dijo, y tuvo Adán hijos e hijas. Así que esta empezó a volverse un hombre sectario. Y luego empezó a decir que, a distorsionar la doctrina del matrimonio y a decir que las mujeres eran lo más perverso que había nacido. Y que el hombre podía casarse muchas veces y podía divorciarse cuantas veces quisiera, pero la mujer una vez nada más, y que tenía que estar sujeta al marido, así el marido le hiciera lo que quisiera. Claramente distorsionando lo que dijo Jesucristo y la doctrina del matrimonio del apóstol Pablo. También dijo que las congregaciones y las denominaciones eran la marca de la bestia. También profetizó, ya en un arranque deliberado, ¿verdad?, de su extravío herético, que Estados Unidos sería destruido en 1977. Bueno, hermano, estamos en el 2005, ¿verdad? 2025 y el Estados Unidos no se ha destruido, ¿verdad? Claramente vemos que fue una falsa profecía y que eso solo ayudó para decir que él se había perdido completamente. Rechazó la doctrina de la Trinidad y se unió a la unicidad, donde solo aceptan a Jesucristo como Dios. Hermano, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que una persona que pudo haber tenido un ministerio y un final para darle gloria y honra y alabanza al Señor se perdió. Porque no supo ser fiel hasta el final. Porque no cuidó su salvación con temor y temblor. Porque no permitió ser procesado su corazón para que Dios quitara todas las cosas que se necesitarían para servir mejor al cuerpo de Cristo. En ese tiempo se están levantando falsas enseñanzas y falsas doctrinas. Se están levantando falsos maestros, falsos apóstoles, falsos evangelistas, pastores y maestros. Y solo aquellas personas que perseveren en el libro, que perseveren en la palabra, que quieran buscar a Dios, que amen a Dios con todo su corazón, el que persevera hasta el fin será salvo. No quieras acomodar la doctrina. No quieras acomodar la escritura. No corrompas la escritura. Te engañarás tú solo. Dios no puede ser burlado. Pero quiero darte la palabra del evangelio, de la esperanza. Que así hayamos caído si nos arrepentimos. Si confesamos nuestros pecados. Si le somos sinceros al Señor y decir, Señor, he estado acomodando esta palabra. No he querido ser fiel. He huido a tu reprensión. Me he alejado de las personas que sabes que constantemente nos van a pulir. Dios es un Dios misericordioso. Lo hizo con el apóstol Pablo.
él asesinaba personas, al igual que Moisés. Y Pedro, la persona más áspera, la persona más ruda, pudo cambiarlos, puede cambiarnos a nosotros. Solo en el momento de ser confrontados, seamos humildes, seamos enseñables. Pidámosle al Señor, cree en mí un corazón limpio, cree en mí un corazón recto. Señor, me alineo a tu perfecta voluntad. En esta noche podemos decirle, Señor, no quiero ser engañado. Tengo el espíritu de verdad en mi vida, tengo el espíritu de verdad en mi corazón. No me permitas que me desvíe ni a diestra ni a siniestra. Tu perfecto amor echa fuera el temor y me mantengo en el centro. Me mantengo buscándote, me mantengo fiel. Señor, me comprometo a ser sensible a ti, a no resistirte. En el nombre poderoso de Jesús. Que Dios les bendiga.